Muy buenos días a todos y todas. Quiero dar las gracias en esta instancia a las personas que nos han ayudado a que esta webinar sea posible. Para quienes no me conocen, mi nombre es Carmen Paz Arriagada. Soy enfermera matrona de profesión con magíster en docencia universitaria y actualmente ejerzo como supervisora de prácticas clínicas de las carreras de enfermería y TENS de región metropolitana en Universidad de las Américas. Y junto a Yanina Romero, también enfermera de profesión y magíster en docencia universitaria, actual coordinadora de prácticas clínicas para Campus Santiago Centro, les damos la más cordial bienvenida a este webinar, Cómo enfrentarnos a la práctica clínica en medio de esta pandemia. Sean todos muy bienvenidos. En esta ocasión contamos con la participación de nuestros panelistas Raúl Carvajal Barrios, psicólogo del Servicio de Oncología de Clínica Santa María, Catherine Vega, enfermera de Servicio UPC Neurocrítico de Clínica Indisa, Giovanna Welch, enfermera de atención primaria en Cefam Simon Ojeda, Conchalí, Oriet Soto, enfermera de Servicio de Urgencia del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, y Mariela Orellana, psicóloga de la Universidad Central de Chile. Cada uno de nuestros invitados nos ofrecerá desde su área de expertise profesional una mirada del contexto en el que se insertará el estudiante cuando retorne a sus actividades de práctica profesional. En esta jornada abordaremos los desafíos de salud mental del personal de salud en contexto de pandemia, sus relaciones de trabajo y reconversión de funciones desde la perspectiva de la enseñanza-aprendizaje del estudiante, a fin de entregarles herramientas para un mejor desempeño en el ingreso a sus prácticas clínicas durante este segundo semestre. Nuestro primer panelista es Raúl Carvajal Barrios, psicólogo clínico, egresado de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, psicooncólogo, especialista en psicología de la salud. Actualmente trabaja en servicio de oncología y trasplante de médula ósea en Clínica Santa María. Muchas gracias, Raúl, bienvenido. Puedes tomar la palabra. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Voy a poner el tiempo para respetar ahí el tiempo de todos. Bueno, ahí me veo. La verdad es que cuando se presenta la situación de pandemia, nosotros nos preguntamos en el servicio cómo íbamos a abordar esto. Y en la medida que fue pasando el tiempo, nos fuimos dando cuenta que habían tres momentos de los cuales nos teníamos que hacer cargo. La prepandemia y todo lo que nos fue pasando previo a la aparición ya in situ, cuando nos viéramos en la situación de pandemia, y posteriormente cómo íbamos a abordar lo que venía. Entonces empezamos inicialmente, como le pasó a todo el mundo, a dar vuelta en círculo y preguntarnos qué iba a pasar con esto. Había mucho miedo, había mucha ansiedad, y en eso dijimos, bueno, a ver, veamos cómo abordamos esto. Y empezamos, una de las acciones que tomamos fue la de hacer unas encuestas dentro del equipo que yo les voy a compartir y que van dando cuenta de estos distintos momentos, ¿ya? En un primer instante, yo pongo ahí el ayudador en problemas, porque nos vimos enfrentados a esta situación donde habitualmente nosotros estamos preparados para ayudar al paciente, para sostener a las familias, y en una situación como el cáncer, siempre una situación más bien externa. Pero Raúl, el COVID, ¿sí? para que compartas pantalla con la presentación. ¿No se ve la pantalla? Ahí ¿Ahí sí. sí? Ah, perfecto. Perdón. Esa era la primera. Entonces, lo que nos pasó fue que nos vimos involucrados como todos, y la situación de amenaza era una situación de amenaza en la cual nosotros también corríamos el riesgo. Y las primeras preguntas tenían que ver precisamente con cómo vivíamos eso y qué nos pasaba. En la encuesta que realizamos, nos dimos cuenta que el mayor temor que tenía el equipo en ese minuto era la eventualidad de contagiar a algún familiar. Un 60% del equipo estaba con ese temor. Luego venía
el temor a enfermarse de COVID. Luego que la situación se descontrolara desde el punto de vista económico y finalmente el no poder ver a la familia. Esas fueron las problemáticas en la pre-pandemia, por llamarlo de alguna manera, antes que cuando ya se había manifestado a nivel nacional, pero no teníamos ningún caso en la clínica. Luego, aquí yo pongo que somos profesionales y no héroes porque me parece que es un punto importante. Todo el mundo que trabaja en salud hizo su trabajo, hizo lo que le gusta hacer y para lo que se preparó, y eso no implica ser héroes. Me parece que eso es una carga innecesaria y lo conversamos muchas veces porque en realidad nadie tenía la pretensión de ponerse la capa, todos teníamos la pretensión de hacer el trabajo de la mejor manera posible. Una vez que ya está instalado la pandemia en su fase más crítica, volvimos a hacer una encuesta. Esto fue a mediados de julio más o menos, y nos dimos cuenta de algunas cosas. Contagiar a algún familiar era lo que seguía siendo la mayor preocupación. Eso implicó que algunas personas fueran a residencias sanitarias para cuidar a sus familiares. Luego venía el contagiar, seguía en segundo lugar, por contagiarse por COVID. Eso nos tocó, tuvimos una tasa baja afortunadamente, pero tuvimos gente dentro del equipo, TENS y enfermeras que se contagiaron. Afortunadamente todo bien. Luego el temor tenía que ver con el descontrol en lo económico, perder el trabajo aparece, pero el no poder ver a la familia desaparece como preocupación, que eso era de mucha angustia dentro del equipo. Finalmente, parte de las reflexiones que nosotros hacíamos tenía que ver con esto, que nos preparan todo el tiempo para cuidar, para aliviar, para mejorar en el mejor de los casos, digamos, pero no nos preparan tanto para cuidarnos, para aliviarnos y mucho menos para sanarnos a nosotros mismos, respecto también a lo que viene. Y eso estableció una temática súper importante, que es la del autocuidado, pero también la del cuidado del equipo, porque acá no bastaba solo con autocuidarse, acá era muy importante lo que como equipo podíamos hacer, y desde ahí establecimos una serie de reuniones semanales con el equipo que se han prolongado en el tiempo para contener, para poder permitir que la gente se desahogue, sobre todo cuando estábamos en la situación más crítica. Y lo que hemos visto posteriormente, en lo que podemos llamar post-pandemia, o la situación que estamos viviendo ahora, es que esto dejó secuelas en el equipo. Los indicadores más altos son de insomnio, que además sabemos que por el sistema de turno es un problema difícil de abordar, pero un 78% de las personas manifiesta tener problemas para dormir actualmente. La ansiedad está en un 70%, la angustia en un 68%, la irritabilidad cerca de un 60%, y aparecen factores como el desánimo y la distracción, que son temas a los cuales le hemos puesto acento por presencia de eventos adversos que se han manifestado posterior al tema de la pandemia. Lo que hemos visto en estas tres fases es que los equipos de salud se resintieron, es que esto tiene un impacto del cual como equipos tenemos que hacernos cargo, porque como yo les decía en un principio, lo que pasó es que nos vimos envueltos en una situación que nos afectaba directamente, éramos factores de contagio y podíamos sufrir las consecuencias. Las muertes de los equipos de salud también fueron golpes duros y por lo tanto fue marcando el cómo
los equipos fueron enfrentando y resolviendo esta situación que ha sido y creemos que va a seguir siendo muy, muy compleja. Las licencias han aumentado y probablemente esto aparece también en muchos otros equipos de salud que están más o menos relacionados. Nosotros, solo para cerrar, de los 3 pisos que tenemos, uno se dedicó exclusivamente a COVID y trabajando con nuestra gente. Entonces también nos vimos expuestos a eso. En honor al tiempo, les quiero dar las gracias por la atención. Muchas gracias, Raúl, por tu presentación. Es relevante considerar el resentimiento que va a tener los equipos de salud en general en esta pospandemia, ¿cierto? Y considerando que la pandemia en sí agrava las situaciones de tensión en el ambiente clínico, de las relaciones interpersonales entre profesionales y estudiantes, ¿de qué manera se podría disminuir el estrés de esa interacción para cuando ya estos estudiantes logren reiniciar sus prácticas? Bueno, es bien interesante porque lo que ha dejado la pandemia es que todo cambió. Cambiaron los protocolos, cambiaron las interacciones, cambiaron las formas que teníamos de pasar visitas y eso implica necesariamente, como tú dices, un estrés producto de la situación externa, pero también del cambio interno que se produce. Entonces yo creo que la gente que está haciendo sus prácticas o que le toca hacer sus prácticas tiene que tener muy claro que llega a un espacio absolutamente desconocido, o sea, si ya cuando uno va a la práctica no sabe muy bien a qué enfrentarse, esto es mucho más complejo porque ni siquiera los reportes que sus tutoras, sus profesoras le puedan dar respecto a cómo eran las prácticas van a servir. O sea, nos vamos a enfrentar a situaciones absolutamente nuevas. Entonces, yo creo que es importante ir con harta flexibilidad, con harta paciencia, porque los equipos recién se están rearmando. Entonces, yo creo que ahí va a existir una necesidad de adaptarse muy alta. Las capacitaciones, por ejemplo, te cuento, fueron todas muy rápidas durante el tema de COVID. Recién ahora la gente que se está integrando está teniendo una capacitación como era antes, pero está todo muy marcado por esto. Entonces yo creo que hay que ir con esa disposición, con harta tolerancia a la frustración, y con hartas ganas. Yo creo que estamos en un momento crítico, histórico, en el área de la salud que va a significar muchos cambios. Entonces, quienes hagan la práctica ahora van a ser parte de esa revolución en salud que va a implicar la pospandemia. Muchas gracias, Raúl. Para nuestro auditorio, los que quieran realizar preguntas, por favor, dejar las consultas en el panel de preguntas que se van a revisar para poder hacerlo al final de todo este webinar. A continuación nos contará su experiencia Catherine Carvajal, enfermera egresada de Universidad de las Américas, quien actualmente se desempeña en la UPC del Servicio Neurocrítico de Clínica Indisa. Bienvenida, Catherine. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, les voy a hablar más o menos de cómo ha sido nuestra experiencia como enfermeros en la unidad de paciente crítico, a qué cambios nos hemos enfrentado durante esta pandemia y el uso de elementos de protección personal, cómo nos hemos adaptado a esto, ya además a qué se enfrentarán ustedes como futuros internos de enfermería en su nuevo internado, ya, durante esta pasantía en una unidad crítica. ¿Se ve mi presentación, perdón? Se ve, hay que agrandarla. ¿Ahí está bien? Sí, perfecto. Ya, entonces, bueno, como les dije, vamos a ver un poco qué ha sido mi experiencia como enfermera de UCI. ¿A qué se enfrenta un paciente COVID en la UCI? Es
¿Cómo se mira en esta foto que es de nuestra unidad? Ya se enfrenta el paciente está entre la vida y la muerte. Ya eso no solamente con el COVID, sino que siempre es así. Siempre los pacientes de UCI en el 90% están entre la vida y la muerte. Ya son pacientes que se encuentran invadidos, llenos de máquinas, como se ve ahí en ventilación mecánica, y por ende presentan tubo endotraqueal, se mantienen con sedación con droga vasoactiva, por lo que también es necesario instalar catéter venoso central, ya línea arterial o catéter PAICO para lo que es la monitorización hemodinámica, ya ¿qué más? Sonda nasogástrica y sonda Foley, que son como el pack principal que llevan todos los pacientes graves COVID. ¿Ya? No se asusten al ver una imagen así o llegar a su internado y encontrarse con el paciente así, porque no se les va a exigir nunca que ustedes sepan de UCI, sino que sepan los cuidados de, ¿ya? Cuidado de enfermería. ¿Y a qué se enfrenta, además, este paciente? A una enfermedad solitaria, ya no tienen visitas, ya se ven totalmente restringidas. En el momento peak de COVID, como equipo realmente no teníamos el tiempo como para hacer videollamadas, y más aún que es fuerte para los familiares ver a un paciente, o sea, a su familiar en estas condiciones. Ya ahora sí que ha bajado un poco ya el nivel de pacientes COVID, y ahora sí nos queda más tiempo como para hacer hacer videollamadas con los pacientes, ¿ya? Y el personal de salud ya, bueno, se ve enfrentado a un estudio permanente, estar actualizándose constantemente y combatiendo contra el tiempo, ya porque van saliendo protocolos nuevos, ya hay estudios recientes y siempre hay que ir actualizándose sobre la marcha. Ya nos enfrentamos a lo que es una medicina de guerra, que es tratar de salvar al que tiene mayor chance, ya, y lastimosamente no darle el tratamiento más óptimo a las personas que se encuentran de extrema gravedad, porque llegó un momento en que realmente se acabaron los ventiladores mecánicos y había que elegir quién tenía más posibilidades de salvarse, ¿ya? Eso claramente nos lleva a una sobrecarga emocional y laboral, ya son pacientes demasiado inestables y demandantes, ¿ya? Lo otro, que también como enfermeros nos vemos en la necesidad de utilizar elementos de protección personal. ¿Ya? Ahora les voy a mostrar cuáles son. ¿Ya? Bueno, esas son mis imágenes personal. Consta de un gorro clínico desechable, antiparras, escudo facial, mascarilla N95 o máscaras con filtros, ya pechera y guantes de procedimiento. Ni se imaginan lo incómodo que es trabajar con esto puesto. O sea, realizar procedimientos tan básicos como instalar una vía venosa o una línea arterial o procedimientos propios de enfermería son incómodos. Se te empañan las antiparras, se empañan los escudos faciales. Con los guantes no logras sentir, o sea, no logras sentir bien las venas, arterias, ¿ya? Y aparte de eso, aparte de la incomodidad, uno tiene que trabajar por horas con esto. Y ya vemos en televisión las colegas que salían ahí con la úlcera en la nariz por roce, ya te queda la cara marcada, quedas adolorido, ya, y el uso prolongado de esto además provocaba cefalea. Ya entonces trabajar con una sobrecarga laboral y además en estas condiciones lo hacía mucho peor. ¿Ya? ¿Cómo nosotros nos cambió la rutina de UCI? ¿Ya? Nosotros, la unidad neurocrítica es una unidad especializada en neuro. Está acostumbrado a recibir pacientes con TEC, hemorragia subaracnoidea, accidentes vasculares, tumor, pero nunca jamás recibíamos pacientes respiratorios. ¿Ya? Entonces nos cambió la patología de los pacientes.
¿ya? Entonces ahí nos vimos en la obligación de estudiar más, reforzar esos conocimientos, ya. Además tuvimos reconversión de camas. La UPS Neurocrítica consta de 10 camas, 4 UCI y 6 UTI. Se reconvirtieron las 10 en UCI, ¿ya? Por lo tanto, las enfermeras de UCI se tuvieron que especializar rápidamente en UCI, ¿ya? Y a nivel de clínica, todas las unidades de medicina general se transformaron en unidad de tratamiento intensivo, ¿ya? Además, los turnos se tendieron extensos a 24 horas. Ya vamos en 5 meses en turnos de 24 horas, sin contar lo que fue anteriormente el estallido social, que ya también ahí se hicieron turnos de 24 horas, entonces estamos agotadísimos, ¿ya? Los pacientes son muy inestables, ¿ya? Y demandantes. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay escasez de elementos de protección, uno tiene que organizar su entrada a la visita del paciente, ¿ya? Entonces, uno no puede entrar y, ay, se me olvidó algo, y retirarme todo, desechar ese material y volver a entrar. Entonces, uno tiene que pensar muy bien y programarse con la entrada del paciente para llevar todo lo necesario y no se transforme en una ida y salida, ¿ya? Y como uno se organiza de tal manera, puede estar fácil una hora con un paciente y resulta que cuando uno sale de la habitación, el paciente que tienes al lado necesita de tu ayuda, ya sea porque se está despertando, se le está bajando la sedación o requiere modificación de la droga vasoactiva. Entonces puede estar 1, 2, 3 horas con todo eso con máscaras puestas, lo cual sí te deja secuelas físicas, eh, y a nivel cerebral te deja con cefalea, ¿ya? También hubo un aumento de los ingresos y traslados de pacientes, ¿ya? No se comenzó a saltarse ya los protocolos. Ya no se brindaba una atención de calidad como antes, sino que un paciente se le retiraba el ventilador mecánico, normalmente espera 24 horas en UCI para luego pasar a una sala de menor complejidad, y aquí no, se destetaba y se esperaban 4 o 6 horas si andaba bien, y si no se trasladaba, ¿con qué objetivo? Descongestionar la urgencia. Ya las urgencias estaban colapsadas y necesitábamos subir pacientes luego a UCI que requirieran el ventilador mecánico, ¿ya? Y todo esto que nos conlleva una alteración de nuestras necesidades básicas. O sea, esta sobrecarga laboral no nos permitía almorzar, a lo mejor te saltabas comidas o almorzabas de noche, ya no podías descansar, muchas veces los turnos de 24 fueron totalmente en vigilia. Ya, y a nivel emocional, un conjunto de emociones generalmente expresadas en el estrés. Sentíamos tristeza, frustración a lo mejor por no brindarle a todos la atención que merecían, ya cansancio, dolor físico, tanto estar parado, ya te dolía la columna, la cabeza, ya, pero también había felicidad. Y cuando había un paciente de extrema gravedad que a lo mejor no tenía muchas posibilidades de sobrevivir, pero como equipo los pudimos sacar adelante, ya. Bueno, como conclusión, ¿cómo puedo yo enfrentar la sobrecarga laboral? Bueno, eso lo enfrentamos a nivel de equipo. La sobrecarga laboral, lo normal es que cada uno tome un extremo de la unidad, pero esta vez lo hicimos dividiéndonos según carga laboral, según paciente. Entonces, así quedaba más o menos equitativa la gravedad distribuida, ¿ya? Y nos ayudábamos entre nosotros de acuerdo a quién terminaba antes con su trabajo. Ya. Y en cuanto a cómo enfrentar la sobrecarga a nivel emocional, bueno, nuestros días libres, aprovecharnos al máximo. ¿De qué forma? Tratan de favorecer el descanso, ya, y aunque parezca difícil, tratando de desconectarnos del trabajo, ya. ¿Cómo se logra llegar hasta hoy día, ya 5 meses así, en esta situación? Yo creo que lo esencial es la vocación, chicos. Eh, Cuando uno le gusta lo que hace, cuando vibra con lo que hace, las 24 horas se te pasan volando. Pero si esto no te gusta, esas 24 horas se te van a hacer eternas, eternas. Así que lo principal
es que realmente esté ahí la gente que quiere estar, ¿ya? ¿A qué se va a enfrentar en interno de enfermería? Bueno, se van a enfrentar, somos campo clínico, así que se van a enfrentar a una unidad como esta, ya a pacientes complejos, generalmente con más de una enfermedad, ya durante estos 3 meses es muy probable que se enfrenten al fallecimiento de algún paciente, ya, pero también a ver la felicidad de un equipo cuando se presenta el logro, ya cuando se sacan pacientes adelante. Se van a enfrentar a un equipo agotado, ya cuando en algunas ocasiones pueden estar irritables algunos colegas, quizás no con la mejor cara, ya, pero nosotros somos seres humanos, ya tenemos derecho también a tener un mal día y, pucha, no permitan que una situación así le haga postergar sus metas, chicos. Ya todo eso todas esas cosas se pueden conversar y son partes de. Ya todos nos podemos enojar, todos podemos algún día andar con la cara larga, pero la cosa es que no sea siempre, ¿ya? Así que, ¿qué se espera de ustedes? Que lleguen estudiados, que sepan cosas básicas, no de UCI, que sepan cuidado de enfermería, ¿ya? Y de ahí, con el apoyo de nosotros, ya seguir aprendiendo y ojalá salgan sabiendo más de cuidado intensivo, ¿ya? Bueno, como dijo Carmen, yo soy alumna UDLA, egresada en 2015. Hoy en día yo estoy trabajando en el lugar que quiero estar. Y si yo puedo, chiquillos, ustedes también pueden. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Katy. Sabemos el tremendo esfuerzo de estar aquí hoy día con nosotros porque estás saliente de 24 horas. Estando, Katy, en un contexto en la UPC en el que se producen más muertes de lo habitual y en el que la única compañía del paciente es el equipo de salud, ¿qué buenas prácticas se han implementado o se podrían implementar desde ustedes como equipo, en el fondo, para afrontar la muerte de estos pacientes en términos de contención emocional y pensando que para este estudiante, para este interno de enfermería, de kinesiología, para el TENS, podría ser su primera experiencia? Mira, en un principio enfrentarse al fallecimiento siempre es fuerte. No hay como una receta para sobrellevarlo porque cada persona, hay gente que es más sensible que otra, pero no tengan miedo a demostrar sus sentimientos, ya vamos a estar nosotros para contenerlos, siempre sus profesores guías están ahí para contenerlos y juntos encontrar un sentido a la muerte. O sea, si bien es algo triste, uno también tiene que analizar por qué falleció. A veces hay cosas que no están a nuestro alcance. Entonces, juntos podemos sacar aprendizajes de esto, ¿ya? Y esa es una de las formas de levantar el ánimo y seguir, porque hay más pacientes que nos necesitan. Entonces, no podemos permanecer hundidos en la tristeza por un paciente, siendo que hay otros 3 o 4 que nos necesitan todavía, ¿ya? Y necesitan nuestro 100%. Eso. Muchas gracias, Katy. De La nada. labor de la enfermera en la contención y apoyo al familiar que Exacto. comienza recién su duelo también es de vital importancia y el estudiante irá aprendiendo, ¿ya? De la mano de su tutor guía la mejor manera de enfrentarlo. ¿Mm? Muchas Claro. gracias. De Ahora nada. Muchas gracias. presentamos a Giovanna Welch, enfermera egresada de la Universidad de Concepción, diplomada en salud familiar de Universidad de Santiago de Chile, actualmente enfermera de atención primaria y calidad de Cefamsa Inmunojeda, Coresam Conchalí. Adelante, Giovanna, bienvenida. Muchas gracias. Buenos días. Espérame. Uf. Espérate, no tengo problemas con el...
Para compartir presentación. Acá está, sí. Mostrarla. Ahí estoy. Ya, ahí sí. Buenos días entonces, mi nombre es Giovanna, soy enfermera encargada de calidad en el CEFAM Simón Ojeda, como dijo Carmen. Mi exposición tiene que ver un poco con la mirada desde APS de la labor de docente. Como sabemos, el internado es un momento en que el estudiante integra y aplica todos los conocimientos adquiridos durante sus años de pregrado. Normalmente el estudiante haría un repaso por todas las áreas del CEFAM que tengan que ver con sus competencias, ya sea de enfermería, de kinesiología, ya, o del estamento que sea al que esté estudiando. Personalmente, como enfermera, los estudiantes repasan el repaso en Vox por el programa del adulto, el adulto mayor y el del niño y adolescente. También hacen están un tiempo en el programa del domiciliario y en las unidades transversales. Sin embargo, la pandemia del coronavirus nos ha obligado a suspender muchas de estas actividades, priorizando aquellas que son impostergables, como las curaciones de pie diabético. Este es nuestro CEFAM. Las curaciones de pie diabético, particularmente los procedimientos, curaciones de úlcera, el retiro de puntos, la atención domiciliaria que no puede dejar de hacerse, la vacuna, puesto que la pandemia nos tomó justo cuando estábamos iniciando la campaña de influenza, y ahora que ya está terminando esta campaña, todavía seguimos con la pandemia y iniciamos otra campaña que ahora es la campaña de vacuna escolar. También estamos haciendo toma de muestras básicamente en aquellos programas que no se pueden suspender, como es el ingreso de los pacientes que por algún u otro motivo tienen que ingresar al programa cardiovascular, como son los hipertensos, o aquellos pacientes que están en control y que requieren de exámenes de laboratorio para poder ver cómo ha ido el tema de su descompensación. A estos pacientes descompensados particularmente se les hace un control telefónico, especialmente a aquellos que sabemos que están descompensados, que nosotros los conocemos desde antes, y a aquellos pacientes que están en autocontrol de su glicemia, a aquellos que se les entrega una máquina de glicemia y porque han iniciado sus insulinas, y para poder encontrar el ajuste, su dosis adecuada para cada uno, se le entrega su máquina, cintas, para que hagan este monitoreo en sus casas, y la enfermera los llama una vez por semana y les pregunta cómo han estado, cómo están estos registros de estas glicemias, y según eso se orienta a un control, ya sea con el médico, tomar exámenes nuevamente, o si ya alcanzó los niveles que requiere, que son óptimos para él, se le indica devolver la máquina al establecimiento. Recientemente se retomaron los controles de niños sanos, pero solo en aquellas edades que son quizás un poco más sensibles, que son al inicio. Para las enfermeras son a los 2, a los 4 y a los 6 meses. Esto también, bueno, hay que tomar en cuenta que en nuestro CESFAM somos 8 enfermeras en total. 2 de ellas, desde que inició la pandemia, han estado trabajando desde sus casas por condiciones propias de su salud. El resto, las 6 que quedan, hemos estado trabajando en 2 turnos, es decir, 15 por 15. Nosotros trabajamos 15 días presencial y luego nos vamos a nuestras casas a hacer teletrabajo, muchos 15 días en nuestras casas. Cada equipo de enfermeras nos vamos a distribuir el trabajo de todo esto que conversamos antes. Entonces, una enfermera hace todo lo que requiera atención en box.
ya sea el control de descompensados, los pacientes que vienen por iniciar tratamiento de insulina y la entrega del equipo de hemogluco, o la recepción del mismo cuando he terminado con este proceso de autocontrol. Aquellos pacientes que, dado por el servicio de urgencia o porque han sido pesquisados en las consultas de morbilidad, llegan por alzas de presión, se le hace el seguimiento de su presión arterial y se deriva, si es necesario, a ingreso cardiovascular. Y recientemente, como les decía, el control de niños sanos. La segunda enfermera hace todo lo que es las atenciones domiciliarias. El programa domiciliario, el programa postrado, no ha parado en ningún momento, ¿ya? Y además a ello, por una cuestión estratégica de cuidar a nuestros adultos mayores, a todo paciente sobre los 75 años que requiere algún procedimiento en casa, ya sea una sonda o una curación, nuestro equipo parte a hacer esa atención en el domicilio. Y la tercera enfermera, que en este caso soy yo, está a cargo de lo que es servicios transversales, el vacunatorio, ya sea por programa o por campaña, las curaciones y los procedimientos. En esto entran las curaciones de pie diabético, las curaciones de las úlceras, el retiro de puntos, la toma de muestra, que en este momento está específicamente indicado para que, por un tema del laboratorio también, de la coordinación que tenemos que hacer con el laboratorio, solamente estamos tomando las muestras de las embarazadas que ingresan al programa, las que tienen 28 semanas, que tienen que tener su control de exámenes, y aquellos pacientes que ingresan al programa cardiovascular. Probablemente ya a contar de la próxima semana vamos a poder aumentar esta cobertura, pero siempre restringiéndonos a pacientes específicos, no a todo lo que nos gustaría o que normalmente haríamos. También tengo a cargo el servicio de esterilización, ya que nuestro centro cuenta con su unidad de esterilización, donde procesamos todo nuestro material, desde el lavado hasta la esterilización y el almacenamiento. Luego las atenciones domiciliarias de aquellos pacientes que requieren de alguna atención, pero que están con COVID positivo, a ellos los vamos a ver nosotros como equipo. No va el equipo de postrado, puesto que sería un riesgo para el resto de los postrados si tenemos entre ellos uno que esté con COVID positivo. Ya, los otros estamentos también han reconvertido su actividad, han tenido que modificar sus agendas para poder dar cobertura a la mayor cantidad de atención o requerimientos que el paciente, que la población nos demanda. Ya, los médicos, por ejemplo, en cada uno de estos turnos, 15 y 15, están divididos un equipo que se dedique específicamente a los problemas respiratorios, y ellos tienen sus dependencias aparte. No se cruzan, por decirlo de alguna forma, con el resto de los pacientes que vienen a las otras atenciones. Y el otro equipo de médicos del mismo turno que se dedica a atenciones domiciliarias y a las atenciones propias en el establecimiento, que no han parado, morbilidad no ha parado en ningún momento. Las matronas han priorizado su atención en el ingreso prenatal y al control prenatal y al control de 28 semanas, y las que están haciendo teletrabajo hacen el resto de los controles y consultas que requieran de su expertise. Las nutricionistas, por ejemplo, ya no tienen todos los controles que hacían antes, control de niños sanos, control de obesos, el control de cardiovasculares. Ellas se han abocado particularmente al control del 5º mes, un poco para dar las indicaciones de alimentación, del cambio de la alimentación al niño, pero también están haciendo una labor que para mí es importante, puesto que están entregando los alimentos en el domicilio a aquellos pacientes que, ya sea por edad o por sus enfermedades crónicas, no debieran salir de sus casas para protegerlos también. Los kinesiólogos, ellos, si bien es cierto, ellos tienen su actuar en la sala de respiratorio, también nos están ayudando un poco en el seguimiento y el control de aquellos casos que son sospechosos
y los que han dado COVID positivo. Entonces, y las coordinaciones que este paciente que ha dado positivo requiere, si requiere alguna atención de los otros estamentos, como los pacientes que son COVID positivo y llegan a mi equipo por curación o por toma de muestra o por cualquier otra atención que requiera y que no puede postergarse. Epidemiológicamente, el seguimiento está a cargo de la dirección del establecimiento y el seguimiento se hace a través de una planilla compartida por todo un equipo. Está la directora, el médico que está a cargo de respiratorio, los kinesiólogos que están a cargo de respiratorio, y a través de esa planilla compartida es que nos vamos informando entre todos de qué está pasando con este paciente, la trazabilidad tan bullada en este momento. El interno, por otro lado, del interno, ¿qué esperamos? Compromiso, ¿ya? Que esté preparado para actuar en todas estas actividades propias de la enfermera en este caso, pero además debe desarrollar la creatividad para la educación incidental, ya que no tenemos el momento como para las educaciones que se hacían ya sea en salas de espera o en los colegios, de repente o en las unidades vecinales. Tenemos que actuar en el momento que atendemos al paciente. Por lo tanto, la educación incidental es muy, muy importante. También tienen que ser capaces de pesquisar situaciones de riesgo para la salud del paciente, puesto que de repente tenemos pacientes o familiares del mismo que tienen conductas un poco peligrosas desde el punto de vista de salud. Ya muchos no se controlaban en el sistema público por varios motivos, porque no les gusta, por las esperas, ya, pero la pandemia los ha obligado a consultar en el servicio público, y esto también a nosotros nos demanda poder educar para poder modificar conductas, ¿ya? Es importante utilizar correctamente los elementos de protección personal, y respetar las normas de su uso, puesto que todo paciente es sospechoso hasta que me demuestra lo contrario, ¿ya? Ser capaz también de autogestionar sus tiempos y actividades. Puede ser que de repente, no sé, y nos ha pasado, que llegan más pacientes de los que esperábamos a la curación de diabético porque son ingresos, porque lo deriva el médico, ¿ya? Y es necesario el interno debe saber gestionar sus tiempos, ¿ya? Puede que con un paciente se demore 1 hora, puede que con otro se demore 10 minutos, ¿ya? Y eso hay que gestionarlo, hay que aprender a gestionarlo. Al ingreso no se les pide que vean a todos los pacientes cada 15 minutos como está programado, no, porque eso lo hacemos nosotros las que ya llevamos harto tiempo en el tema. Pero los chicos que están recién empezando puede que se demoren el doble y a veces el triple de tiempo en las mismas actividades que una persona que ya lleva varios años haciendo la misma actividad. Por lo tanto, es necesario que el interno se integre al equipo de salud, ya sea con los profesionales de su mismo estamento, pero también con el personal técnico que depende de él, siendo capaz de delegar algunas actividades, de dirigir al equipo y supervisarlo, porque de repente los técnicos, si bien es cierto, saben harto de lo que están haciendo, pueden cometer errores, y es ahí cuando estamos nosotros, las enfermeras particularmente, que trabajamos más de cerca con el técnico para poder corregir, supervisar el trabajo que están haciendo. ¿Ya? Por último, el objetivo final es que en el internado el estudiante sea capaz de integrarse a un equipo de trabajo como uno más, ¿ya? Que ya no se vea, que ya los últimos días no sea el estudiante, no, que ya sea el enfermero o la enfermera, ¿ya? Las enfermeras de APS somos muy cercanos a nuestros usuarios. Ellos confían en nosotros. Mal que mal vemos pasar todo el ciclo vital por nuestros pasillos en APS, ¿ya? Y por último,
este es el turno, mi turno de trabajo. Ahí al fondo se ven a los internos que tengo en este momento con nosotros y a los estudiantes de cualquiera de los estamentos. Los invito a venir a APS, los invito a ser parte de nuestra familia. APS es nuestra segunda familia, pasamos la mitad de nuestra vida en el trabajo. Así que los dejo invitados. Muchas gracias. Muchas gracias, Giovanna. Es muy interesante la perspectiva de reconversión de funciones, cómo se ha adaptado el APS a ser una función netamente territorial, abarcando todas las áreas territoriales, y creo que es un escenario bastante innovador al cual tienen que enfrentarse nuestros futuros internos y futuros profesionales que van a egresar durante este año. Mira, tenemos una pregunta para ti. ¿Qué estrategias has debido implementar junto a tus estudiantes para responder a las necesidades de la comunidad que están atendiendo? Bueno, primero, las personas que nos consultan muchas veces o a las que estamos atendiendo directamente, vienen muy ansiosas, vienen con miedo, ¿ya? Y si ya han consultado con el médico o con algún otro profesional, si quedan con algunas dudas, nosotros tratamos de orientar, de explicar lo más claro posible en un lenguaje menos técnico para que ellos entiendan bien. Luego de eso, preguntamos si entendió, pedimos retroalimentación como para, si es necesario, reformular esa explicación. La idea es que ellos, bajarles un poco la ansiedad, si ese es el tema, bajarles la ansiedad porque todos tenemos miedo. Nosotros también, como funcionarios de salud, también tenemos nuestra familia atrás y también tenemos miedo de contagiarnos y contagiarlos a ellos. En ese sentido, les enseñamos, les conversamos bien cómo se le tienen que lavar las manos, cómo usar bien la mascarilla, en qué momentos, ¿ya? Básicamente para que ellos también sean un ente en su casa que puedan retransmitir esto, ¿ya? Repetir lo mismo y así también disminuimos la ansiedad del resto de su familia. Gracias. Nos queda muy claro la forma de fortalecer siempre los conocimientos y que son prácticos para nuestro diario vivir, ¿cierto? Y ese es el desafío que tenemos durante esta pandemia, de poder adaptarnos a este nuevo desafío práctico de vivir con toda la estrategia y cuidado de enfermería dentro de la profesión como fuera en nuestra vida diaria. Gracias, Giovanna. Gracias por tu presentación. De nada. Por contarnos tu experiencia y estamos seguros que nuestros estudiantes están deseosos de comenzar esta nueva experiencia en este nuevo escenario. Muchas gracias. Los esperamos con los brazos abiertos. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar la entrada a nuestra nueva panelista. Queremos reforzar con ustedes que pueden realizar sus consultas en el panel de consulta. Estamos deseosos de escucharlos, de que podemos leer lo que ustedes quieran hacer a nuestros panelistas que están exponiendo el día de hoy. Les presento a Ariel Soto. Ella es parte de nuestro equipo. Es enfermera egresada de la Universidad de Santiago de Chile, magíster en docencia universitaria, diplomada en gestión en unidades médicas, diplomada en enfermería de urgencia en personas adultas y pediátricas, entre otros. Adelante, Ariel, te dejamos con tu presentación. Hola, buenos días. A continuación voy a mostrarles la presentación que quiero compartir con ustedes. ¿Se ve bien, Janina, la presentación? Sí, Oriet, se ve bien. Perfecto. El tema es el siguiente. Realidad de una enfermera de urgencia en pandemia, cómo guiar el aprendizaje clínico. Bueno, los temas a tratar son los siguientes: una introducción, el rol de la enfermera en el servicio de urgencia, el rol de la docente guía y una reflexión para realizar. A modo de introducción, esta crisis sanitaria ha traído muchos cambios en nuestra vida, tanto familiar como laboral, y en nuestro rol de enfermeros, como se muestran en las imágenes, de ser un equipo cohesionado que trabajaba con vocación de servicio para atender a nuestros pacientes, a seguir siendo este mismo equipo de trabajo, ahora familiarizados con el uso de elementos de protección personal.
en cuanto a nuestra labor como enfermeras coordinadoras de campo clínico, de guiar el aprendizaje en la práctica clínica bajo supervisión directa de nuestros estudiantes, como lo muestra la imagen acá en el Hospital Calvo Maquena, a nuestro programa de acompañamiento a distancia, donde nosotros fomentamos el pensamiento crítico a través de aprendizaje basado en problemas. Respecto del rol como enfermera de servicio de urgencia, comentarles que en mi institución había una redistribución del personal de enfermería para ir en apoyo de aquellas unidades críticas donde se necesitaba mayor personal de enfermería en las etapas críticas de esta pandemia. Otro punto crítico ha sido el uso de elementos de protección personal, que a lo largo de la pandemia también ha ido fluctuando, de hacerse inicialmente utilizados solo para atender a pacientes con sospecha o confirmación de COVID, a la actualidad a utilizarse durante todo el turno, ¿sí? Y este que muestra la imagen son elementos de alta gama o de alta seguridad que se utilizan para el tratamiento de aquellos procedimientos que se sospecha la generación de aerosoles, como lo son la reanimación cardiopulmonar o la intubación orotraqueal. ¿En qué consta? Como ustedes ven en la imagen, es una full face que tiene 2 filtros inspiratorios y un filtro exhalatorio, una cofia, un overol, una bata quirúrgica, una bata desechable, cubre calzado y triple capa de guantes. Respecto de la atención de los pacientes, también se ha ido complejizando durante toda la pandemia. Inicialmente era cercano en los meses de marzo y abril, cercano al 20 o 30% de los pacientes que atendíamos por patología respiratoria, y era el pic más alto que tuvimos entre los meses de mayo y junio, llegando a ser hasta el 95% de los pacientes. Y todos ellos inicialmente necesitaban oxigenoterapia, llegando los más críticos a iniciar ventilación mecánica no invasiva a través de cánula de alto flujo, requiriendo pronovigil, y los pacientes más críticos, ventilación mecánica invasiva. En nuestro servicio de urgencia, en algún momento llegamos a tener de 3 a 4 pacientes conectados a ventilación mecánica en la urgencia. Respecto del rol como docente guía, comentarles que en nuestro servicio tenemos un interno de enfermería que acudió al llamado que hizo la Universidad de Chile a participar, a ir a apoyar a nuestro servicio de manera voluntaria. ¿Qué aspectos favorables ha traído esta incorporación del estudiante? Muchos aspectos favorables. Sin duda, un aprendizaje continuo, tanto para el estudiante como para el docente guía que está a cargo del estudiante. Este interno tiene que adaptarse al equipo de trabajo en momento de crisis, por lo tanto, ha sido muy, muy positivo tanto para el estudiante y para nosotros como turno, que lo tenemos a cargo. Y lo otro, el sinnúmero de oportunidades que tiene para realizar procedimientos y atención de estos pacientes críticos que requieren muchos cuidados de enfermería. ¿Cuáles serían los aspectos menos favorables? Sin duda, el riesgo de contagiarse. Es por ello que los invito a familiarizarse con el uso correcto de los elementos de protección personal, y el día de ingreso al internado, acérquense a su enfermera guía y conozcan cuáles son las directrices y las normativas que tiene la institución donde ustedes van a ir a realizar su internado, para que comiencen de a poquito a familiarizarse, como repito, el uso de los elementos de protección personal. Ahora, para finalizar, les quiero dejar este mensaje. Estar al frente o ser la persona responsable ciertamente no es cumplir con las propias tareas, sino procurar que todos los demás lo hagan también. Ver que nadie, voluntariamente o por ignorancia, frustre o evite las medidas que se dictan para ello. Este mensaje que nos deja Florence Nightingale hace alusión directa a nosotras que trabajamos directamente como enfermera guía de nuestros estudiantes. No solo tenemos que preocuparnos nosotras de realizar una excelente atención con cuidados holísticos de nuestros pacientes, procurando usar bien nuestro elemento de protección personal, sino también tenemos que ayudar y guiar a nuestros estudiantes para que utilicen bien su elemento de protección personal y reentreguen todos los cuidados de enfermería necesarios. Muchas gracias por la atención. Ahí está mi equipo de mi turno 3 del Servicio de Urgencia Hospital Clínico Universidad de Chile. Muy linda fotografía. Gracias, Oriet. Muy completa tu presentación. Mira, yo tengo una pregunta que realizar. ¿Qué aprendizaje le deja al estudiante este contexto de pandemia? ¿Qué aprendizaje consideras tú?
sin duda mucho aprendizaje. Como les comenté en la presentación, el tipo de paciente que nosotros estamos atendiendo son pacientes que requieren muchos cuidados de enfermería. En un momento más crítico de la pandemia, cerca del 95% de los pacientes que atendíamos en la urgencia eran pacientes con patología respiratoria, muchos de ellos con requerimientos de oxigenoterapia, en su mayoría, ser conectado a cánula de alto flujo con cronovigil, muchos de ellos conectados a ventilación mecánica. Por lo tanto, el estudiante desde el ingreso, desde el triage, que es la última etapa que nos ha tocado ver con el interno que tengo a cargo, desde el triage, aprender a categorizar y saber qué paciente ingresa primero versus el otro, y hasta la reanimación cardiopulmonar que nos ha tocado ver, dada la gravedad que tienen estos pacientes contagiados por COVID. Por lo tanto, la oportunidad que tiene el estudiante de realizar cuidados de enfermería y aplicación del proceso enfermero a estos pacientes graves es infinita. Súper. Muchas gracias. Creemos que es un gran desafío el que hoy en día tiene que tomar nuestros estudiantes. Gracias, Oriel. Muchas gracias por tu presentación. Gracias. Miren, quiero recordarles a todos nuestros convocados en este momento que puedan realizar sus preguntas y dejarlas en el panel de preguntas. Ahora tenemos nuestra última panelista. Ella es Mariela Orellana, licenciada en Psicología y Mención Clínica de la Universidad Central de Chile, magíster en Terapia Individual, Familiar y de Parejas en Orientación Sistémica de la Universidad Mayor, postítulo en Terapia Sistémica Individual, Instituto de Terapia Familiar de Santiago, diplomada en Rehabilitación y Prevención de Drogas, entre otros. Actualmente trabaja como directora de Clínica Renuevo Psicología y panelista estable del programa La Hora del Break de Radio Corporación 97.1. Bienvenida, Mariela. Muchas gracias, Janina. Ahí sí, ahí me veo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar con nosotros hoy. Gracias. Bien, hoy día vamos a conversar cómo poder manejar el estrés propio de esta situación, ¿sí? Si bien todos los panelistas han podido conversar de que es algo nuevo, ¿verdad? Que es algo sumamente estresante, en que el estrés está presente, la ansiedad. Entonces, como no podemos manejar nuestro contexto, no podemos controlar a un otro, no podemos controlar toda esta pandemia, ¿verdad? La única alternativa que tenemos, tangible, es poder regularnos a nosotros mismos, poder regularnos emocionalmente. Entonces, hoy les quiero enseñar una estrategia que les va a servir mucho, que es un ejercicio que se llama Los 4 Elementos, que es del doctor Ilan Shapiro. Él generosamente abrió este ejercicio justamente para apoyar al personal que trabaja en pandemia y también, bueno, a todos los que estamos viviendo esta pandemia, ¿verdad? Entonces, este ejercicio nos va a ayudar a bajar el nivel de estrés, es bastante efectivo y consiste en los 4 elementos, que es tierra, aire, agua y luz. Bien, entonces vamos en primer lugar con tierra. Yo te invito a que lo hagas conmigo, ¿sí? Pon ahí tus pies en el piso, siente la firmeza que hay en el piso, ¿sí? Siente la cadera, los músculos de la cadera, cómo se apoyan en tu silla. Comprueba que tu silla te resiste bien, te afirma bien. ¿Sí? Mira a tu alrededor, mira en la habitación en la que estás, date cuenta si hay algún detalle que a lo mejor no te habías dado cuenta antes, fíjate en algún elemento que te guste, pon atención en el sonido que hay, si es que hay algún sonido. ¿Sí? O sea, te das cuenta, estás ahora mismo en tierra firme, en un lugar conocido, en un lugar seguro. Ahora vamos a ir al segundo elemento, que es aire. Entonces te voy a invitar a hacer respiraciones profundas, ¿sí? Con diafragma, no con pecho, sino que más profundas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en la medida en que podemos respirar, también vamos entrenando nuestro sistema nervioso en la calma. ¿Sí? Entonces, respira conmigo. Trata de inspirar en 4 segundos, retén un ratito en 2 segundos y luego bota el aire lentamente en 6 segundos. Repite este ejercicio por lo menos 5 veces. ¿Sí? Entonces, vamos haciéndolo juntos, hagámoslo un par de veces para que lo practiquemos. ¿Sí? Respira, retén
Y ahora a botar lento, lento, lento. ¿Sí? Vuelve a hacerlo. Y cuando entra el aire, date cuenta que es aire fresquito, aire nuevo. Entonces, toma aire y lentamente bota todo, que en esa botada salga toda ansiedad, toda perturbación. ¿Sí? Puedes volver a repetirlo. Acuérdate, 5, 6 veces es súper bueno. Ahora vamos a ir al tercer elemento, ¿sí? Que es el agua. ¿Dónde nos vamos a concentrar en el agua? En nuestra boca, en la saliva que generamos. Fíjate que cuando nuestro sistema parasimpático se activa, tendemos a salivar más. Eso es lo que nos pasa cuando estamos acostaditos, ¿verdad? Y como que tendemos a salivar un poco más. Sin embargo, cuando estamos ansiosos, estamos alerta, puede que se nos seque más la boca. Entonces ahora concéntrate en la saliva que hay en tu boca y trata de intencionalmente generar más saliva. Quizás te puedes ayudar imaginando un limoncito, ¿sí? O haciendo ahí unos pequeños movimientos en tus mejillas internas, ¿verdad? Y trata de generar más saliva, de sentir qué temperatura tiene, qué textura tiene. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ir al cuarto elemento, que es luz. Entonces vamos a abrir el camino de la luz a la imaginación. Entonces yo te invito a que ahí que estás viendo este webinar, puedas un ratito cerrar tus ojos e imaginar un lugar seguro, un lugar que te agrade. Imagina el lugar que tú quieras, puede ser en este planeta o en otro, pero sí tiene que tener un requisito, solo que tenga emociones ricas, placenteras, ¿sí? El lugar que tú quieras. Ahí con tus ojitos cerrados, fíjate en los detalles que tiene ese lugar, en qué puedes mirar en ese lugar. Fíjate si hay alguna textura que puedas tocar, cómo se sentiría en tus dedos esa textura. Si hay alguna temperatura en el lugar, si está más fresquito, más cálido. Fíjate si hay algún aroma. Y ahora imagina que puedes sacar una fotografía de ese lugar, la más representativa, la que más te guste. Y así, con los ojitos cerrados, imagina que tienes frente a ti esa fotografía y que cuando la miras puedes ver claramente, así como luminosamente, cada detalle de esa fotografía. Puedes verla clara, clara, luminosa, y que a tal punto que esa fotografía se graba en tu mente, así como en la frente por dentro, y puedes disfrutarla cada vez que la necesites. Ahora respira hondo, lento y profundo. Y cuando tú quieras, puedes abrir tus ojos. Bien, ¿cómo te sientes ahora? ¿Hay alguna diferencia de cuando empezaste a hacer el ejercicio ahora? Este ejercicio te va a servir mucho para poder manejar el estrés. Sobre todo tú que vas a trabajar en el ámbito clínico. Así que te lo recomiendo. Está recomendado para hacerlo entre 5 a 10 veces diarias. Yo sé que a veces el tiempo es escaso y que no alcanzamos a hacerlo entero. ¿Sí? Ahora nos demoramos, ¿cuánto? 6 minutos. Pero si no alcanza, por último, hazlo hasta la mitad. Por último, solamente haz tierra y luego aire. Y luego que hayas terminado las respiraciones profundas, estoy segura que te sentirás mucho mejor. Eso. Janina, cuéntame, ¿hay alguna pregunta? Sí, mira, es que quedamos muy relajados. ¿Estabas relajadita? Sí, estaba relajadita, así que muchas gracias, Mariela. Creo que este ejercicio nos ayuda muchísimo para manejar esos momentos de pic de estrés.
cuando tenemos que volver como a centrarnos después de alguna actividad bastante compleja que a veces tenemos que realizar. Mira, considerando que el estudiante ingresará a práctica clínica en su escenario, ¿ya? Y debe ser desafiado a que muchas veces predominan sus propios sentimientos y se manifiesta este estrés, ¿ya? O ansiedad, a la inseguridad que a lo mejor puedan ellos tener en su vivencia personal. ¿Qué le recomendarías a este estudiante para que enfrente de mejor forma el entorno a este campo clínico? Perfecto, Yanina. Mira, yo creo que de esta experiencia todos vamos a salir más resilientes, ¿sí? O sea, si hay algo bueno de esta pandemia es que vamos a salir todos resilientes, ¿verdad? Estamos en constante cambio, en constantes avances, ¿verdad? Es algo como los otros colegas hablaron, como Raúl habló y como las chicas también, las enfermeras pudieron conversar, ¿verdad? De que son cosas que no estamos acostumbrados, que es primera vez que todos juntos lo estamos viviendo. Entonces, para poder ser resiliente, tenemos que también ser realistas, ¿sí? Y tenemos que en este momento tener esta visión circular de nuestro contexto, de nuestro sistema. Somos un engranaje, entonces somos una pieza de este engranaje. No solamente somos nosotros, ¿verdad? No es como en otro contexto en que quizás uno puede estar más preocupado, ¿verdad?, de lo que pasó en una situación particular. En este momento es cuando más necesitamos esta visión sistémica, esta visión de que somos un engranaje. Y yo sé que los estudiantes van a estar a la altura, porque hoy día es un desafío que ellos están viviendo que otros colegas, y quizás tú misma, Yanina, cuando hiciste tu práctica, no vivieron. ¿Sí? Entonces, hoy día van a estar a la altura. Yo sé que sí, a la altura en empatía, en seriedad, ¿verdad? En ser responsable. Pero también desde el ámbito psicológico, yo les recomiendo este ejercicio de los 4 elementos y regular sus emociones. ¿A qué me refiero? Poder también darme permiso para sentir emociones alegres, emociones placenteras. Darme permiso para antes de llegar a la casa caminar un ratito más. Caminar hace tan bien, además que estimulas tu cerebro bilateralmente y también te ayuda a reprocesar esas cosas difíciles. Escuchar música, hablar con tus amigos, darte permiso de reírte, de echar un chiste, ¿sí? De poder compartir también. Entonces, date permiso de sentir cosas lindas también. ¿Cierto, Yanina? Me parece perfecto, porque muchas veces el entorno es tan opresivo, como que nos encierra en una misma dinámica. Cambiar esta dinámica es fundamental para mantener nuestra salud mental, para no sernos presos, no hacernos presos del estrés. Muchísimas gracias, Mariela. Creo que esta herramienta tan simple, en un lenguaje tan claro, tan fácil de aplicarlo, nos va a ayudar a todos. Gracias, Yanina. Me alegro mucho. Bien, gracias, Mariela. Carmen Paz, ¿estás con nosotros? Para poder invitar a todos nuestros panelistas y poder ver algunas consultas que hayan hecho nuestros asistentes el día de hoy. Mira, tenemos un comentario. Un comentario de Carlos Iturra, que me imagino que debe ser el interno de Oriet, donde nos comenta que habla el interno y solo dice simplemente muy buena experiencia. Para aquellos internos de nuestra institución que nos hayan escuchado, es bueno que sepan que Universidad de las Américas está en este minuto con los internados en pausa, ¿ya? No hay ningún interno nuestro en campo clínico aún, ¿ya? Estos internos que hablan las colegas son internos de otras universidades que quedaron como atrapados y es uno por centro prácticamente, ¿ya? Nosotros ya comenzaremos y esperamos que este webinar haya podido mostrarles un poco la realidad y el desafío que van a tener que asumir como futuros profesionales cuando entren a sus prácticas clínicas. Ese es el objetivo, ¿ya?
nosotros agradecemos a todos nuestros invitados por su participación, por darnos una visión tan amplia, a Yanina, y damos por terminada este webinar. Muchas gracias. Le damos gracias a todos. Creemos que este ciclo ha sido interesante para cada uno de nosotros y para quienes asistieron. Creemos que varios de los tópicos expuestos se pueden resumir quizás en palabras como flexibilidad, mantener la capacidad de adaptación continua a los cambios, que es un gran proceso de aprendizaje para nosotros, aprender a manejar el estrés personal, también el estrés laboral con el equipo de trabajo que muchos de nosotros tenemos que enfrentar en el área de salud. Queremos agradecer a cada panelista sus aportes que fueron verdaderamente enriquecedores, las vivencias que ustedes tienen, la forma de cómo enfrentar estas vivencias realmente nos aportan un aprendizaje enriquecedor, y agradecer a cada uno de los estudiantes que estuvieron junto a nosotras en este webinar, que le damos las gracias por tomar este desafío y aprender de las experiencias de otros. Nos veremos en otra oportunidad y nos despedimos de todos ustedes. Muchas gracias por su participación. ¿Ya? Gracias. Gracias. Gracias.